chicos, yo soy Kaira Majirima y nos encontramos en Esencia Oriental. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a que te suscribas aquí debajo en el botoncito rojo y que le des clic a la campanita para que te lleguen todos y cada uno de los nuevos vídeos que subimos todos los sábados. Y si quieres saber un poquito más cuáles son los estilos de la danza oriental, cuáles son los géneros, cuáles son las fusiones y folclores de esta danza, saberlos diferenciar un poquito, te voy a dejar un vídeo en las tarjetitas por aquí arriba y aquí debajo en los comentarios fijados. Además les voy a dejar toda la playlist al completo de todos esos estilos, fusiones y géneros que hemos subido al canal. También lo mismo, como les decía, aquí arriba en las tarjetitas y aquí debajo en los comentarios fijados. Y en el día de hoy vamos allá con el estilo americano o estilo cabaret americano de la danza oriental. Este estilo tiene diversos nombres, como han podido ver, lo podemos conocer como estilo americano, estilo cabaret americano o estilo clásico americano. Y es que surge durante los años 50 en Estados Unidos, cuando viajar a Oriente no era tan fácil como lo es ahora. Entonces las bailarinas americanas aprendían de los árabes y de los turcos que viajaban a Estados Unidos. Esto hace que el estilo americano tenga influencia de danzas, de géneros y también un poquito de fusión de los estilos egipcio y turco de la danza oriental. Y cuidado porque muchas veces confundimos el estilo americano de la danza oriental, que es el que estamos dando en el día de hoy, con el American Tribal Style, más conocida como danza tribal y posteriormente llamada como Fatchens Belly Dance Style. No tienen nada que ver, aunque procedan de casi el mismo lugar, ¿vale? Entonces, si quieren saber lo que es Fatchens Belly Dance Style, por qué ha cambiado de nombre, dónde surgió, por qué es tan diferente a este estilo americano que estamos hablando en el día de hoy, les dejo vídeo aquí arriba en las tarjetitas y en el comentario fijado. Creo que tengo más de un vídeo, pero bueno, yo se los dejo y a ustedes lo visualizan. El caso es que Estados Unidos siempre ha estado ligado a Hollywood, de hecho es la cuna de Hollywood. Y de ahí es que salga pues todo lo que es el glamour, el brillo, los grandes teatros, los grandes festivales, los grandes espectáculos. Entonces, ¿cómo no iba a salir un estilo con todo esto de la danza oriental? La palabra cabaret normalmente la gente es como que no la ve bien o piensa otra cosa. Y la verdad es que esta palabra en este nombre estilo cabaret americano es por las películas y por los restaurantes. Esas actuaciones que las bailarinas americanas en los comienzos de este estilo americano cabaret realizaban en restaurantes y en clubs nocturnos de Chicago, Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. En estas actuaciones tan primeras de este estilo, por así decirlo, lo realizaban con vestuario que se confeccionaban a sí mismas. Como les decía, no era tan fácil viajar a países árabes a buscarte un traje y traértelo para Estados Unidos y hacer ahí como el show. Entonces tenían que fijarse un poco de actuaciones de países árabes en ese momento, ¿no? En esa época, y también se fijaban mucho en las películas de cabaret. De ahí llegaba la influencia del vestuario. Hablando del vestuario, tengo que decir que les voy a hablar un poco como del patrón de los inicios de vestuario de este estilo americano, que por supuesto no era aplicable para todo el mundo y en la actualidad tampoco es que lo sigan haciendo. Quiero decir que siempre va a ser al gusto de la bailarina, tanto en inicios como ahora, ¿vale? Puede ser que lleven este patrón que les digo de vestuario de los inicios un poquito más clásico, o puede ser que lleven un patrón de vestuario un poquito más moderno, ¿vale? Pero yo simplemente les voy a decir cómo eran los inicios. Un traje de 2 piezas, sujetador o top, con falda o pantalón bombacho. Por supuesto el fajín que iba acorde con ese sujetador o con ese top no podía faltar. Y es que, como les decía, este estilo está influenciado por Hollywood, entonces no podía faltar el brillo. Esas faldas largas con muchas capas.
esas piedras plásticas, esas lentejuelas de colores, esos flecos que podían ser sin más, sin pedrería, que nos recuerda un poco a las películas del oeste, al cabaret, a las películas de cabaret, o podían ser con pedrería, con abalorios. Estos flecos servían para dar más movimiento y para dar también volumen a la cadera. Y ustedes se estaban preguntando, Kaira, ¿y en este estilo americano no se utilizaba el hotfix, por ejemplo, o las piedras aurora boreal, que tanto vemos ahora? Digamos que esto es un poquito ya más moderno, ¿vale? Recordemos que este estilo surge durante los años 50. Entonces las piedras hotfix o las piedras aurora boreal que solemos ver ahora de tanto brillo, se suelen utilizar en estilos un poquito más modernos, como por ejemplo el ruso ucraniano, entre otros. Y es que también en este estilo americano, como les decía, esas faldas tan largas de varias capas podían ser sobre todo de 3 tipos de tela: seda, satén y gasa. A la cadera, como les decía, no pueden faltar esos fajines con pedrerías, con flecos, con movimiento, pero tengo que decir algo de esto. Y es que no empezó el estilo americano con estos grandes fajines. Esto fue como, digamos, en la línea del tiempo ya un poquito más avanzado. En un principio a la cadera lo que se utilizaban eran los pañuelos de moneda. Luego, más tarde, con un poquito de la influencia de ese estilo turco que entraba en Estados Unidos, se empezaron a utilizar este tipo de fajines. Y por supuesto el vestuario siguió avanzando, y alrededor de los años 90 se empezaron a introducir más accesorios y cosas que le dieron otro toque diferente a este estilo americano. Si de por sí se utilizaban ya bastantes accesorios como pulseras, brazaletes, collares, pendientes, tocados, tobilleras, alrededor de los años 90, como les digo, fue influenciando mucho aquello que iba entrando a Estados Unidos, como por ejemplo los bindis o la joyería de las danzas indias, que se usaba mucho ya en este estilo americano. También se empezaron a utilizar los volantes en las faldas, que esto recordaba un poquito a un aire más español, y un poquito de, digamos, estructuras o apliques ya con formas más abstractas o más tribales, que recuerda un poquito a África. Como les digo, esto no fue de la noche a la mañana, cambió el vestuario, esto pasaron muchos años, y pueden ver toda esta evolución con las diferentes actuaciones que tenemos en internet de las bailarinas y referentes de este estilo, que en un ratito les voy a comentar para que puedan investigar. Volviendo un poco al estilo en sí, digamos que es muy creativo en cuanto a interpretación, a puesta en escena, a coreografía. Se ha ido como creando desde lo más moderno hasta lo más antiguo. Es como si modernizara un poco la danza oriental que se conoce, ¿no? Entonces, digamos que esta creatividad, esto nuevo, va muy influido porque es un estilo mucho más libre que quizás otros estilos de la propia danza oriental. Con esto no quiero decir que los demás estilos de danza oriental no sean libres o que el estilo americano es el único estilo libre de la danza oriental, porque no. A lo que me refiero con esto es que este estilo quizás no tiene determinadas limitaciones que hemos hablado en el canal, como por ejemplo el uso del velo o el trabajo del suelo, y puede indagar un poco más en estos aspectos en sus interpretaciones. Por ello es que se usa mucho más el velo, como más experimentación, más show, más espectáculo. No se usa un poquito y se deja a un lado, sino se usa un poquito más, se trabaja mucho más el suelo en las coreografías, y quizás, como decíamos, en otros estilos pues no sucede. Si quieren saber un poquito más sobre algún género que se utiliza mucho el velo, que es conocido como Miss Hennessy, les dejo por aquí debajo y por los... Iba a decir por los comentarios, de abajo. Las tarjetitas están arriba. Por aquí van a tener el vídeo del Miss Hennessy y así conocen un poquito más sobre esto. El estilo americano es, por tanto, un estilo de fusiones, pero no solo de las danzas de los países
árabe, sino también del jazz, de la danza moderna y de las danzas indias. Con este estilo se busca una danza más de espectáculo, de show. Se usa mucho más los elementos, el factor sorpresa con el público, ya sea con cambios de música, cambios de elementos o luces. Los elementos más usados en este estilo van a ser los elementos de fantasía, como el doble velo, las alas de Isis o el veil point, entre otros. También se usa más el trabajo de crótalos. Y es que al pasar los años, otros países fueron siendo influencia de este estilo americano, como Marruecos, Irán o Líbano. Aunque el estilo egipcio tuvo influencia importante en esa parte primera de este estilo americano y luego estuvo también esa influencia del estilo turco, digamos que la parte turca que influencia este estilo americano tuvo su auge sobre todo entre los años 60 y 70 cuando se realizaban shows en diferentes restaurantes de Estados Unidos. Pero como les decía, también posteriormente fue influenciando el estilo libanés de la danza oriental, un poquito de las danzas de Marruecos, un poquito de Irán y así fue constituyendo el estilo americano que conocemos hoy en día. Como les digo, un estilo de fusiones y de constante evolución. Hay cosas que son fundamentales en este estilo americano y una de ellas son los géneros. Los géneros más usados de la danza oriental en los shows del estilo americano. Uno de esos géneros son los solos de percusión. Los solos de percusión donde se trabajan las disociaciones, las capas o las rotaciones de pecho, que quizás no se usan tanto en otros estilos de esta danza. En el caso de otros géneros que más se utilicen, tenemos también los fantasy, el pop árabe y los mise-en-scène o mellancé. Los taksim, digamos que se utilizan un poco como fantasy para utilizar velas, candelabro en algunas ocasiones, bandeja, sable o espada y serpiente. Sí, serpiente. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ver alguna actuación, si no busquen, actuaciones de bailarinas de este estilo americano bailando con la serpiente. Y no estoy hablando de una boa de colores llena de plumas, no. Estoy hablando de una serpiente de verdad. Afortunadamente esas cosas ya no se ven. Si quieren más información sobre los taksim, les dejo un vídeo aquí abajo en el comentario fijado y aquí arriba en las tarjetitas si es que me caben. Con respecto a los pasos más usados en este estilo americano de la danza oriental, por supuesto tiene de todos los pasos que te puedas imaginar como el resto de estilos, pero los pasos más populares de este estilo son los belly roll. Ya no se ve tanto un gran camello, sino que es un trabajo más muscular, más de abdomen. Esto me refiero en las últimas actuaciones de este estilo americano, ¿vale? Al principio se utilizaba muchísimo el camello en sí con pelvis y demás. Pero una vez que fue evolucionando con todo lo que les dije, también fue evolucionando con los pasos y se incluyeron los belly rolls. Otro paso que también surgió de este estilo americano y que la gente ama este paso y les vuelve locos es el flutter. Esa vibración de diafragma que a mucha gente le gusta y que quiere aprender, surge del estilo americano, popularizado este paso por la bailarina Sadie Marwar. Aquí entre nos, yo diría que es la primera bailarina que vi hacer el flutter, de la que aprendí en vivo cuando ella vino a Tenerife, así que yo diría que ella es la creadora de este paso. Si me equivoco, que me lo digan aquí debajo, pero yo creo que ella es la creadora de este paso, o por lo menos la que lo popularizó. Este estilo fomenta la interacción con el público, le da en ocasiones la chispa o toque de humor, también el drama y la teatralidad. Tanto es así que se usaba para entretener al público griego, turco, árabe y estadounidense mediante esta mezcla multicultural de música y espectáculo. También le llega la influencia del ballet que veremos en sus brazos
postura y giros. Este estilo se suele bailar en solitario o en grupos grandes como compañías. La música en sus inicios fue puramente árabe e instrumental. Luego, por supuesto, tuvo sus cambios, y es que los ritmos tradicionales se unieron a los ritmos más modernos, creando una mezcla musical con instrumentos americanos. Estos instrumentos americanos darán que hablar con la música actual del belly dance. Hacen un cambio importante para la música de la danza oriental. Se suele bailar con pista ya grabada. También hay interpretaciones de orquestas en directo o percusionistas en vivo para los solos de percusión. Como les decía, los viejos clásicos de Medio Oriente influyen en la música de este estilo americano. En esos inicios se utilizaba mucho. También las canciones pop más actuales, árabes, y ya un poquito más actual, digamos ya como hace unos 10 años o menos, diría yo, se está utilizando en este estilo americano las covers de cantantes americanos. Luego la música de este estilo se dejó llevar a una parte como mucho más moderna, por supuesto anterior a lo último que les acabo de decir de las covers. Digamos que las covers es como lo más actual de este estilo americano, pero anterior a eso también se dejó influenciar musicalmente por el músico estadounidense Paul Dinglety, que le daba ese toque más electrónico, ese toque más moderno o de remix a las canciones de danza oriental. Pero tengo que decir que no solo influenció la música, el estilo en sí, no solo cambió el vestuario, sino que también las nuevas tecnologías ayudaron a que este estilo siguiera renovándose. Por una parte, en cuanto a elementos, se empezaron a incluir los LED en diferentes elementos como las alas de Yeezy, etc. Y también el uso de los DVDs. ¿Alguien se acuerda de esos DVDs? ¿O soy la única que se acuerda? Yo siempre quise tener uno, debo confesar que nunca tuve. Quizás en algún futuro me los compre un poco por tenerlos de decoración, porque poco voy a poder hacer con ellos, porque no lo voy a poder ver, no tengo aparato para verlo, pero era muy típico de la época de, digamos, los 2000, cuando surgieron todos esos DVDs de tutoriales, de diferentes influyentes de este estilo, que luego les voy a comentar, en los que te enseñaban una coreografía, te enseñaban pasos, te daban sus trucos. Era como, ya les digo, los tutoriales de YouTube, pero en DVDs que vendían y la gente compraba para aprender de una manera mucho más autodidacta. Si alguien se compró en esa época alguno de esos DVDs, por favor, me puede decir en comentarios qué DVD se compraron y si les gustó o no les gustó, todo ese tipo de cosas, así ya un poco por curiosidad, para saber. A todas estas, si te está gustando el vídeo, yo te recomiendo que te suscribas aquí abajo en el botoncito rojo, que le des clic a la campanita y así vas a pertenecer a la familia de Esencia Oriental. Te van a llegar un montonazo de vídeos. Tengo subidos muchísimos vídeos sobre esta danza, estilo, música, vestuario, de todo, así que vete a curiosearlos y sé parte de esta familia. En cuanto a referentes o influyentes de este estilo americano, les destaco a las gemelas Vina y Dina. Se hicieron súper populares en los años 2000, sobre todo en ese momento de DVDs, de combos de coreografía. Ahí fue cuando se popularizaron mucho, pero no podemos olvidarnos de Sonia, de Petit Yamila, de Suhaila Salimpur, por supuesto también de Amar Gamal, Ansuya y sus crótalos, Aziza y su geisha, ese shimmy geisha que hacía flotar y que hacía que la gente mirara al suelo como diciendo ¿en qué está subida esta muchacha para hacer ese movimiento? Me refiero a Aziza la estadounidense, no a Aziza del Cairo, ¿vale? Son dos personas distintas. No puede faltar en esta lista Sadie Marwar. Como les decía, ha sido parte influyente en este estilo americano y es, digamos, uno de los referentes que actualmente se mantiene de este estilo. También
Kaya, que fue una bailarina que estuvo en dúo con Sadie Marwar mucho tiempo, muchos años. Luego dejaron el dúo y Sadie volvió a bailar en solitario. Y por supuesto no puede faltar en esta lista que les destaque a Yelena y a la compañía Belly Dance Superstars. Por supuesto, como les digo, estos son algunos de los referentes, algunos de los belly influyentes de este estilo americano. Me faltan muchísimos, pero entonces que no acabaríamos el vídeo. Así que les dejo a ustedes que investiguen sobre ello y que me digan aquí debajo en comentarios cuáles son esos referentes de este estilo americano que no he comentado y que faltan. Díganmelo aquí debajo y así los estaremos leyendo. En definitiva, yo diría que el estilo americano o estilo cabaret americano es como un estilo vintage, ¿no? Y también es considerado como el primer estilo de esta danza que surge en Occidente. Además, también se considera como el primer estilo de la danza oriental que introduce las fusiones a esta. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les ha gustado, ya saben, denle al botoncito de me gusta. No olviden compartirlo con sus amigos, profesores, profesoras, alumnos, alumnas, con quien tú quieras para que conozca este estilo americano o conozca esencia oriental. Les dejo mis redes sociales por aquí en pantalla, también aquí debajo en la cajita de información para que me sigan y estemos mucho más al contacto. No olviden suscribirse aquí debajo en el botoncito rojo y de darle clic a la campanita para pertenecer a la familia de Esencia Oriental y para conocer todo sobre esta danza. Les mando un beso muy grande, esos que siempre les mando. Y nos vemos muy pronto, concretamente el próximo sábado, aquí en Esencia Oriental. ¡Chao! ¡Adiós!